pero nada. Bueno, pues vamos a hablar del control interno, señores. El control interno es una serie de procedimientos que uno implementa en una institución para salvaguardar sus activos. Por ejemplo, salvaguardar en términos contables es cuidar los activos para que no se los roben, para que no se desperdicien, ¿verdad? Y para que no haya un mal manejo de los mismos. Por ejemplo, si yo lo que tengo es una fábrica de hacer pantalones, yo debo de cuidar que la tela, el hilo, los botones y todas las materias primas para hacer ese producto estén en un lugar seguro. Y para eso yo implemento medidas de control interno en el inventario. Pero no solamente yo debo de cuidarlo de que no se lo roben. También debo de cuidarlo para que en la fábrica no desperdicien materiales. Debo de cuidarlo para que cada vez que se vaya a hacer ese producto salga con la calidad requerida. Entonces, para todo eso, ustedes como administradores deben de velar que se implementen medidas de control interno, contables y administrativas. Usted no solamente es administrador para manejar los empleados, usted va a ser administrador para cuidar todo de esa entidad que usted va a manejar. Entonces, el control interno que vamos a ver aquí es un control interno general que le va a ayudar a usted como administrador, futuro administrador, a velar por el que se cuiden, se salvaguarden los activos de la empresa. Comenzamos. ¿Qué es el control interno? Es un proceso que está formado por diversas disposiciones o procedimientos, como yo le dije, creados por la alta dirección. La alta dirección son ustedes, conjuntamente con los accionistas y con el gerente general que va a estar ahí. Desarrollada por el recurso humano de la organización con el fin de dar seguridad y confiabilidad de que la información que se genera de las transacciones económicas promueven la eficiencia y la eficacia de las operaciones del negocio y aseguran que todo el mundo conozca estas medidas de control interno y que las cumpla. O sea, para yo poder manejar una empresa con eficiencia, yo tengo que determinar cuáles son las medidas de control interno y también debo de poner quién le va a dar seguimiento, porque somos como humanos muy dados a poner muchas reglas y después nadie revisa quién cumple las reglas. Nosotros, la naturaleza nosotros, la naturaleza humana, si no nos están vigilando, puede que nos descuidemos. Así que no solamente voy a implementar las medidas de control interno, debo de darle seguimiento. Quizá yo no tengo tiempo como gerente o como administrador, pero debo poner entonces un auditor interno que se encargue de esa parte, de vigilar todo. ¿Qué características debe de tener un buen sistema de control interno, verdad? Para que cumpla con la finalidad de cuidar los activos. Las deudas no hay que cuidarla. La deuda la cuida a quien yo le debo. Pero yo sí tengo que cuidar mi efectivo, mi cuenta por cobrar, mi inventario, mis activos fijos, yo lo debo de cuidar. Ahora, el pasivo, que son las deudas, no hay que poner un cuidado extremo porque a quien yo le debo, él es que está vigilante de eso. ¿Entiendes? Entonces, la característica que debe tener un buen sistema de control interno es primero que debemos de segregar adecuadamente las responsabilidades y deberes
de cada uno de los componentes del negocio. Lo primero es el organigrama, ¿verdad? Tenemos que tener un organigrama, que es una gráfica de cuáles son los diversos puestos que tiene la empresa. No pongan nunca nombre en el organigrama, porque las personas que trabajamos somos pasajeras. Usted tiene que poner eso por puestos o por funciones. Entonces, a cada uno de esos puestos que están en el organigrama, usted tiene que decir cuáles son sus deberes y cuáles son sus responsabilidades. Y cuando usted ponga a alguien en ese puesto, debe darle ese listado. Mire, eso es lo que usted va a hacer. Y lo va a hacer de esta manera. Y usted le debe de responder a fulano o a fulana. Eso es organización elemental para usted tener un buen sistema de control interno. Segregue funciones. No ponga a todo el mundo a hacer todo. Que todo el mundo, ven, ayuda aquí. No, no, no. Después que yo termine mi trabajo, yo puedo ayudar a cualquiera, pero a mí hay que decirme cuál es mi trabajo. Ese es lo primero para tener un buen plan de control interno. Segreguen funciones y responsabilidades. Cuando algo no salga bien en la empresa, usted tiene que saber a quién usted va a llamar. ¿Quién fue que no cumplió? Si no, usted no va a tener éxito en el manejo del control interno. Luego, diseñe un sistema de autorizaciones. ¿Quién autoriza qué? ¿Verdad? Y un sistema de autorizaciones y procedimientos de registros que provea adecuadamente un control razonable sobre sus cuentas fundamentales, que son los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos. ¿Quién autoriza a comprar una maquinaria? ¿Quién tiene esa facultad? ¿Y cuál es el procedimiento para comprarla? ¿Quién autoriza que le demos crédito a alguien en la empresa? ¿Y cuál es el procedimiento para dar crédito? Porque yo no le puedo dar crédito a todo el mundo que se me pare y me diga, yo quiero abrir una cuenta aquí a crédito. Ajá. ¿Y en base a qué? En base a mis ingresos, en base a mis referencias, en base a un chequeo en data crédito. ¿Verdad? Entonces, diseñe un sistema de autorizaciones y procedimientos y póngale especial cuidado quién está autorizado a mover las cuentas de los bancos. ¿Quién tiene la clave para hacer transferencias? ¿Quién tiene la clave para hacer cheques? O sea, ¿quién firma los cheques? Todo eso ustedes tienen que tenerlo bien definido. Perdón. Diseñe prácticas sanas en el desarrollo de las funciones y los deberes de cada uno de los departamentos de la organización que están en el organigrama. Prácticas sanas. ¿Qué es práctica sana? Bueno, en ocasiones, muchas empresas ponen tanto control interno que lo que hace que pone lenta la organización. O sea, usted tiene que diseñar medidas de control interno, pero que fluyan las operaciones. ¿Entiende? Usted no puede poner que para comprar un fusible o algo sencillo para que la máquina siga trabajando, tenga que venir el dueño de la empresa para autorizarlo. No, debe haber un diseño de que alguien pueda tomar una decisión para algo tan elemental como que la máquina siga trabajando. Y puede ser el fondo de caja chica, que eso se pueda sacar de caja chica rápidamente, sin tener que hacer cheque, ni hacer transferencia, ni nada por el estilo. Prácticas sanas. Y debo de tener un personal que entienda esto, estos plan de control que yo tengo,
que tengan una calidad y una preparación adecuada para poder desempeñar sus responsabilidades. Yo debo de tener, si yo tengo un sistema computarizado, todas las personas que trabajan en la empresa, en el área financiera, deben de manejar ese programa. Que ese programa no se detenga porque el contador le dio el COVID. Entonces el contador le dio el COVID y se paró la contabilidad. No. Otra persona tiene que saber qué van a hacer. Lo único que va a cambiar es que a la persona que va a sustituir al contador que tiene COVID, se le va a dar una clave para entrar al sistema, para saber quién es que está dentro, manejando la información financiera. Por eso es que los sistemas computarizados, cada vez que tú entras al sistema, te pide una contraseña. Es para que en cómputo sepan quién está ahí, a qué hora entró, dónde fue en el sistema y qué hizo. Por eso que uno no puede darle su clave a todo el mundo, porque viene un problema de desfalco y fue con su clave. Bueno, te va a tener problemas. ¿Entendieron? Entonces, estas características son elementales para usted tener un buen sistema de control interno. Segregue funciones, diseñe un sistema de autorización, desarrolle prácticas sanas y tenga personal calificado. ¿Cómo se clasifica el control interno? Lo vamos a clasificar en dos grandes grupos. Control interno administrativo y control interno contable. El control interno administrativo son todas las reglas que yo pongo y métodos para poder manejar eficientemente las operaciones y las políticas de las empresas. Ustedes saben que las empresas tienen sus objetivos. Ok. ¿Estamos conectados? Sí, ahora sí lo escucho. Ah, ok, porque me sacó el sistema. Sí, se No me frizó, doy no sé. cuenta. No, ahora fue que me di cuenta que ya yo no estaba conectada. Bueno, le estaba diciendo de que hay el control interno, que son los procedimientos que yo implemento para cuidar mis activos, que yo debo de cuidarlo todo, pero mis activos, que son mis recursos, yo le pongo un empeño mayor. ¿Están viendo la presentación ahí? Ok, yo creo que ahora sí. Entonces, ustedes como administradores de la empresa tienen que dividir el control interno, el administrativo y el contable. El control interno administrativo vincula las operaciones con todas las políticas de las empresas. Por ejemplo, la empresa tiene una política de, por ejemplo, de que todos los empleados, por lo menos una vez al año, deben de reunirse y hacer un retiro. Hacer un retiro. Puede ser un retiro porque el trabajo da mucho estrés, ¿verdad? Esa es una política. Esa política es administrativa. Otra política tiene la empresa que le paga los estudios a los empleados si mantienen un índice de 90. Todo eso es administrativo. Otra política es que los empleados de la empresa no pueden ir a trabajar sin una vestimenta adecuada, unas botas, un casco protector y un chaleco de esos que usan luminoso. Eso es una política administrativa. ¿Por qué? Porque trabajamos con vidrio o trabajamos con electricidad o tenemos un trabajo que necesita ese tipo de, o construcción, ese tipo de vestimenta. Todo eso es control administrativo y usted tiene que decírselo a los empleados antes de contratar.
cómo solicitar sus vacaciones, cómo se da la bonificación, ¿verdad? Cómo se hacen los préstamos. Todo eso son políticas administrativas. Ahora, el control contable ya se centra especialmente en todo lo relacionado a cuidar los activos de la empresa y que los registros contables sean confiables. Ya ahí estamos hablando de la parte financiera. Aquí estamos hablando de la parte de los recursos humanos. Podemos decirlo así. ¿Cuáles son los principios generales de control interno? Hablamos ahorita de elementos fundamentales. Ahora, principios. Primer principio. Yo no puedo contratar a Grenly y decirle, Grenly, tú vas a trabajar en contabilidad. Tú vas a entrar a las 8, vas a salir a las 5, coge una hora de almuerzo y te voy a pagar tanto. Ajá. Y entonces, ¿qué va a hacer Grenly en contabilidad? Andar como una abejita ahí. No, yo tengo que darle a ella un listado de qué es lo que ella va a hacer y a quién ella le responde. Debe fijarse claramente las responsabilidades. La contabilidad y las operaciones deben estar separadas. O sea, que lo que trabajamos en el departamento de contabilidad no podemos involucrarnos con las operaciones del negocio. Imagínense que nosotros vendemos batería. Yo soy la contadora, pero yo no puedo estar en caja también, cobrando las ventas de la batería al contado y los cobros. O yo no puedo estar en el inventario registrando la batería que compramos, porque tú no puedes mezclar los registros de contabilidad con las operaciones. Señores, si yo soy la que le doy entrada a las baterías cuando la compramos y las registro en la contabilidad y yo me robo 10 baterías, ¿qué yo hago? No le doy entrada al inventario, tampoco la registro en la contabilidad y ¡puf! La desaparecí. Cuando la empresa venga a despertar, ya yo me he robado 17,000 baterías. Entonces, por eso es que nunca en la empresa que ustedes administren, dejen que una persona que trabaja en contabilidad se involucre con las operaciones. Porque tenemos, por un lado, los registros, los altero, y por otro lado, el activo físico lo desaparece. Y ahí, para usted llegar al fondo, usted va a tener que dar mucha vuelta como administrador. Así que separen funciones. Deben utilizarse todas las pruebas existentes para comprobar la exactitud. O sea, yo tengo que poner un sistema que sume, que reste, que multiplique, que divida. ¿Verdad que sí? Y que además de eso, alguien que chequee las multiplicaciones de las unidades por el precio. O sea, yo tengo que buscar todo el mecanismo para que lo que estamos registrando tenga exactitud en ese caso. También debo seleccionar y entrenar cuidadosamente al personal. Una recomendación para ustedes que van a ser administradores. Nunca contraten a una persona para un puesto específico. Cuando usted lo contrate, contrátelo por departamento o por división. A Grenly la contrato en la acción de personal para la división financiera. Ustedes saben los puestos que hay en la división financiera: tesorería, caja, contabilidad. Entonces yo puedo mover a Grenly para cualquier puesto de la división financiera sin que ella me demande. Pero usted no me contrató para eso. Usted me contrató para ser tesorera y ahora usted me tiene en cuenta por cobrar. Mire mi acción de personal. Y ya eso es un problema. Entonces, cuando usted contrate un personal, a Mauri, Rafael, Grenly y Roseli, contrátelo por división o por departamento. Departamento de cómputo. Ahí hay muchas cosas que hacer. Departamento de administración.
muchos puestos. Departamento de contabilidad, cantidad. Y donde quiera que yo lo mueva, no voy a tener problemas. Por departamento, no por puesto. Si es posible y los empleados están capacitados, roten al personal. Por eso es que no se puede poner puesto. A Grenly, que estaba en tesorería, la muevo para cuentas por pagar. A Rafael, que estaba en nómina, lo mando para ingresos o para ventas. A Mauri, que estaba encargado de recursos humanos, lo mando para el departamento de prestaciones laborales o para presupuestos, si él está capacitado. Rótenlo. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahí todo el mundo va a aprender cómo manejar cualquier departamento. Y si alguien fallece, lo despedimos o renuncia, la empresa sigue. Pero cuando una misma gente hace lo mismo y no enseña a otro, eso es un riesgo, miren, grandísimo para la empresa. Todas las instrucciones de cada cargo deben estar por escrito. ¿Y cómo se hace? Eso se llama manual de descripción de puesto. Usted llegó a una empresa y no está no hay un manual de cómo hacer las cosas. Por favor, empiece usted a hacerlo. No esperen que venga de que no, porque eso a mí no me toca. Hágalo. Que ahí es que los dueños de la empresa se dan cuenta que usted tiene disposición. Empiece a documentar cómo se hacen las cosas y prepare usted ese manual de descripción de puestos. Y después usted va a motivar a todo el mundo lo que quieran, porque hay gente roca izquierda. ¿Ustedes han escuchado que a ustedes no le han dicho que usted es un puente roto? Nadie. Así aparecen algunos empleados en algunas empresas. Son puentes rotos. Que nadie lo pasa. Esa es la expresión. Entonces, usted no puede ser un puente roto. Usted tiene que ser un puente completito, que cualquiera pase de un lugar a otro sin dificultad. Ahora, usted da la recomendación, pero usted no tiene que obligar a nadie. Usted pone el ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Los empleados que trabajan con dinero, no le puse ahí, deben tener una póliza de confianza. O sea, todo el que le pone la mano al dinero, el mensajero, los cajeros, el encargado de caja, el tesorero, deben de tener una póliza adicional contra robo de efectivo. Esa póliza se llama fianza o de confianza. ¿Qué pasa? Si yo soy la encargada de caja y a mí se me ocurre irme con el depósito del día, que son 7 millones, irme para Alemania, me llevo los 7 millones, los cambio a dólares, me lo llevo y me desaparezco. Cuando la empresa viene a despertar al segundo día que yo no llego, ya yo estoy en Alemania. Entonces, ¿quién va a reponer esos 7 millones? El seguro. Ahora, el seguro me va a poner, me va a salir a buscar a mí y a mi familia, le va a embargar todo, porque supuestamente lo compraron con eso que yo me robé. Y eso es lo que hace esa póliza. Todas las personas que trabajan con efectivo o cerca del efectivo, hay que ponerle una póliza de confianza. Tampoco debo exagerar la medida de control interno, porque entonces voy a poner, como les dije, muy lenta el desarrollo de las operaciones del negocio. Debo poner una práctica sana. Deben hacer uso de cuentas controles para hacer los registros de contabilidad y además debo de detallar cada cosa que yo registro. Cuentas controles y cuentas auxiliares. También debo suministrar a todo el mundo de equipos automáticos y electrónicos para que haya menos margen de error.
O sea, máquinas de sumar, computadoras, con los sistemas, con Excel, con todo. Cosa de que los errores humanos de suma, de resta, multiplicación y división, elevado al cuadrado o al quíntuple, todo eso salga bien, ¿verdad? Porque yo no puedo pedir exactitud cuando yo no te proveo a ti de los equipos necesarios. Esas son los principios generales que ustedes deben de implementar en su negocio. ¿Qué método usamos para nosotros evaluar el control interno? Hay 3 métodos. El método que más fácil es confeccionar un cuestionario con una serie de preguntas que la voy a aplicar a cada departamento para yo ver cómo está el control interno de ese negocio o de mi negocio. Otro método, perdón, es el flujograma. En vez de hacer preguntas y responder un cuestionario, lo vamos a hacer con gráficas. O sea, vamos a describir una operación gráficamente. Eso se llama flujograma. Y el otro método para documentar el control interno es que Rosalind me diga cómo ella hace las cosas y yo lo escriba. Primero, yo llego a las 8. Primero que hago es poner abrir la caja de seguridad. Yo soy la que tengo la combinación. Luego de eso, saco el depósito, cuento el depósito, se le entrego al mensajero. Todo eso ya me lo va contando y yo lo voy escribiendo y esa es la forma narrativa. La forma del cuestionario, que es una serie de preguntas estructuradas que hay que responder generalmente sí, no o no aplica. Es rápida y fácil. La del flujograma, eso es como más bien para artistas, ¿verdad? Que se pongan a diseñar diferentes figuras. ¿Qué es lo bueno del flujograma? Que yo puedo ponerlo en una sola hoja. Y se puede ver todo el control interno, pero a veces son tantas figuritas que uno no entiende nada. Y el método de la narración lo usamos en empresas pequeñas, donde hay 4 o 5 puestos y yo puedo escribir los métodos de evaluación de control interno. Entonces, el control es una función administrativa. La aplicación de un control en la organización busca atender 2 finalidades principales: corregir fallas o errores existentes y la más importante, prevenir nuevas fallas. Para que el control sea efectivo, debe desarrollarse como un todo y aplicarse todo el tiempo. El control interno se apoya en la comprobación, la fiscalización, debe haber alguien vigilando, la inspección y descubrir quién no está cumpliendo, quién se está desviando y por qué, para corregirlo con más tiempo. Esta es una pequeña presentación global. Ahora vamos a ver un documento que yo le tengo, que también se lo mandé al grupo, en donde tenemos un poquito más de detalle. Vamos a compartirlo. Ya ustedes lo tienen en el grupo. Están viendo un documento de Word ahí. ¿Me pueden certificar si están viendo, pueden ver el grupo? Abran su micrófono y díganme si están viendo, por favor, un documento de Word, por favor. ¿No me están escuchando?
Sí, maestra, abrió. Ah, ok. Pero ya yo lo quité. Ahora vuelvo y lo pongo. Ok. Este documento nada más lo vamos a comentar. ¿Oyeron? Por ejemplo, dice que cuando usted crea un sistema de contabilidad, el sistema de contabilidad que usted crea tiene una relación directa con el control interno. Y el objetivo es que todo lo que se ejecute, todas las transacciones que se ejecuten, deben estar autorizadas como especifica el control interno. También que todas las transacciones y otros eventos sean prontamente registrados por el monto correcto. O sea, que todo lo que es una transacción, todo lo que pasa dentro de la entidad se convierte en una transacción que se registra. Entonces, yo busco con esto que todo lo que pasa en el negocio se registre correctamente. Que el acceso a activos y registro sea de acuerdo a lo que estipula la administración. Que los activos que yo tengo registrado en mis libros, yo le pase inventario con los activos existentes. O sea, que yo no solamente me lleve de lo que dice la contabilidad, sino que yo coja el listado y vaya a verificar si es verdad que eso está ahí. También dice que el sistema de contabilidad, el auditor debería obtener una comprensión del sistema de contabilidad suficiente para comprender cuáles son las principales transacciones que tiene ese negocio o esa entidad. ¿Cómo se inician dichas transacciones? ¿Cuáles registros contables son importantes? ¿Y cuáles son las cuentas que tienen los estados financieros de ese negocio? Y para que entienda y comprenda el proceso contable y los informes que salen en ese negocio. Todo eso es lo que busca el auditor. Esto es lo mismo que está en la presentación. Aquí lo que está es en Word, ¿verdad? Los elementos de estructura del control interno, ya lo vimos. La clasificación del control interno en el administrativo y contable. Ahí está la diferencia. Los principios generales del control interno, lo vimos en la presentación también. Lo tienen. Los métodos para evaluar el control interno, el cuestionario, el flujograma y la narración. Ese es el documento de Word que está casi igual que su presentación. Otra cosa que le envié en cuanto al control interno es el capítulo 13 del libro de auditoría. Eso ustedes lo van a chequear ya más despacio en su casa. Bueno, todos estamos en la casa ahora, ¿verdad que sí? Ahora déjenme ver. El capítulo 13, mírenlo aquí del libro. Ya el libro yo se lo mando para que ustedes lo tengan ahí de consulta, porque recuerden que esta materia se llama nociones de auditoría. Este tema está diseñado para contadores, pero yo quiero que ustedes tengan esa noción de la auditoría. Por ejemplo, la definición de control interno ya la tenemos, ¿verdad? Que es un plan de la organización y métodos coordinados y medidas adoptadas para la empresa. ¿Para qué? Para salvaguardar sus activos. Hasta ahí dejamos nuestra definición. Luego, me dice más adelante que el control interno se clasifica control administrativo y el control contable. Ya lo sabemos. Si usted quiere saber un poquito más, se va a esta unidad y lo puede chequear. ¿Qué característica tiene que tener un control interno para que sea confiable? Las 4 características que están en la presentación
un plan con una adecuada segregación de responsabilidades, un sistema de procedimiento de autorización, prácticas sanas y un personal de calidad. Eso lo vimos también. Dice que un sistema de control interno funciona en realidad de forma eficaz para detectar y corregir errores en el procesamiento de los datos. Dice este autor. Se va después en el libro, va a seguir leyendo todo lo que tiene que ver con el control interno. Ya como les dije, es algo un poquito más para que ustedes tengan esa herramienta. Este es el organigrama. Es un esquema estructurado en donde a través de dónde está colocado la persona, cada quien sabe a qué nivel en la institución está, qué rango tiene. ¿Quién está arriba? Los accionistas. Esos son los dueños verdaderos. Ahora, son 1000 accionistas. Esos 1000 accionistas en una asamblea se reúnen y seleccionan al consejo de administración, que son generalmente 7 o 9 números impares. Ese consejo de accionistas nombra al director ejecutivo o al gerente general, que ese va a ser usted. Usted está, por encima de usted está el consejo y los accionistas. Ven, el comité de auditoría, usted como administrador no puede mandarlo. Ellos hacen su trabajo y les responden al consejo. Por eso es que a veces los administradores no quieren saber de los auditores, ¿verdad? Porque dicen que son unos chismosos. Ese director nombra a un subdirector, por ejemplo, y ese subdirector, a ese subdirector, el director de venta, el tesorero, el director de cómputo, el contralor y el director de producción le responden al subdirector y el subdirector le responde al director. Deben, eso son líneas de mando. Entonces, cada línea de mando del director ejecutivo hacia abajo tiene que tener su manual de descripción de puestos. Todos esos puestos. Ese es el organigrama. Miren qué grande. Ahí está el organigrama parcial de esa empresa. Imagínense. El general no quiero ni verlo. Entonces, ¿cuál es el papel de la gerencia? ¿Verdad? La gerencia tiene la responsabilidad de diseñar un sistema coherente con las 5 características que vimos anteriormente, ¿verdad? Un personal eficiente, práctica sana, segregar funciones, detallar las responsabilidades, todo eso. Esa es responsabilidad de la dirección. Que sirva para proteger los activos de la empresa, entre otras cosas, permite que los estados financieros sean correctos. ¿Y cuál es el papel del auditor interno? Velar porque se cumpla con esas políticas de control interno. El auditor interno es el ente que evalúa el sistema de control interno para medir la eficacia del mismo y para corregir antes de que siga pasando algo que no está dentro de las políticas. Eso es el papel del auditor interno. El control interno y el CPA, el contador público autorizado o el contador público independiente que no trabaja para la empresa. Dice que para un CPA opinar en los estados financieros, lo primero que tiene que hacer es evaluar el control interno para determinar la magnitud de las pruebas que va a hacer. Dice que la opinión estándar que expresan los auditores independientes incluye una frase que dice así: nuestro examen se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. La segunda norma de ejecución del trabajo viene expresamente así.
se debe realizar un estudio y evaluar el control interno existente. O sea que no es porque yo quiero evaluar el control interno, es que hay una norma que lo dice. Que antes de yo empezar a trabajar en el campo de trabajo, yo debo de evaluar el control interno. Profe, ¿y cómo se evalúa el control interno? Ya yo le dije, hay 3 mecanismos que yo puedo utilizar para evaluar el control interno. Déjeme buscarlo. ¿Dónde está? Esos 3 mecanismos, mírenlo ahí. En su libro está, vamos a ver en qué página, para que ustedes lo anoten, para que lo lean. En la 286. Anoten ahí, página 286, para que le den una leidita. Cómo nosotros vamos a evaluar el control interno de la empresa que vamos a auditar de forma independiente. Vamos a usar estos 3 mecanismos: narrativa, cuestionario o flujograma o diagrama de flujo. La explicación narrativa, conocida corrientemente como un memorándum, resulta ideal para empresas pequeñas. Ese memorándum es muy simple y resulta flexible para que el que lo redacte pueda adaptarlo fácilmente a cualquier situación de la empresa. A medida que la empresa crece, ya la explicación narrativa se vuelve imposible. Ahí es que Rosely me va diciendo todo lo que ella hace y yo lo voy anotando de forma narrativa. Los cuestionarios, que es el mecanismo más utilizado, es una serie de preguntas que debe de seguir o responder el auditor. Cuando se finaliza esta serie de preguntas, deben escribirse las iniciales al lado de la misma. Si se trata de una pregunta, la respuesta que puede ser normalmente sí o no aplica. Entonces te va a llenar la casillita a cada pregunta que usted le haga a ese encargado de departamento. Un ejemplo de un cuestionario, mírenlo ahí. Yo voy a preguntarle esto al contador. ¿Mantienen actualizados los archivos de contabilidad y se obtiene un saldo mensualmente? ¿Sí o no? Sí. Marco, sí. ¿Se emplea un plan contable? ¿Qué es eso? No. Marco, no. O sea, yo voy haciendo la pregunta y voy poniendo una crucecita según me respondan. Generalmente, cuando me responden que no, es una debilidad. Si me responden que sí, es una fortaleza. Ahora bien, dense en cuenta que todo el mundo dice lo que quiere, lo que tú quieres oír. Después tú vas a revisar si es verdad eso que te respondieron. Entonces, el cuestionario está ahí. Un ejemplo de cuestionario. Muy interesante. El diagrama de flujo, muchas firmas de auditores independientes consideran que los diagramas de flujo resultan más eficaces que los cuestionarios o las narrativas a la hora de interpretar los datos. Ahora bien, miren el diagrama. Un ejemplo de un diagrama. Primero debo de describir los símbolos que uso. Que no es de que bolita y bolita. No, 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 no. Eso está estipulado. Y después, miren aquí cómo trabaja el efectivo. Ustedes me van a decir a mí que eso es más fácil que hacer preguntas. Todo ese diseño que está ahí. Yo me pongo loca con toda esa rayita y toda esa cosita. Ven. Así que yo nunca he hecho diagrama de flujo. Yo además no tengo paciencia para diseñar todo eso. Y en la computadora tampoco tengo la destreza para poder hacer. Ahí le pongo un ejemplo de un diagrama de flujo. Mire otro diagrama aquí. Una revisión del control interno. Así que yo quiero que ustedes
yo le voy a mandar una serie de preguntas sobre el control interno, sobre la planeación y sobre el control interno, para que ustedes vayan llenando su control de lectura antes de el 11 de mayo. Eso no está en la plataforma, recuerden. Esto yo se lo estoy mandando por el grupo de WhatsApp. Ahora vamos a entrar a nuestra aula virtual. Aquí. Déjenme ver si mis cursos. Ya me saco. Tenía mucho rato que lo tenía abierto. Entramos a nociones de auditoría. En la unidad número 3. Hablamos de la auditoría interna. Teníamos el primer parcial. Este que dice la joven que todavía... Déjenme ver por qué. Voy a entrar aquí donde dice notas. Y vamos a buscar el primer parcial. Aquí está. Me estoy viendo a ver por qué no me sale la calificación. Vamos a ver a quién, uno de ustedes que está aquí, a Mauri. Vamos a seleccionar a Mauri, que está aquí en esta línea. 1, 2, 3, hacia arriba. No tiene que seleccionar a cualquiera porque se me pierde. Esta estudiante no la tomó. Roselyn. Yo voy a revisar por qué no se ve. ¿Entienden? Porque ahora mismo no sé por qué no se ve la nota. Y yo les digo más adelante. Entonces, en la unidad número 4, que nosotros habíamos visto, dice su compañero, ahí es que tú dices, Carlos. Carlos no es, no. Nombre de Carlos. ¿Quién fue que me dijo que no veía? Rafael. Que había un glosario. En la unidad 3 está el glosario. Ah, en la unidad 3. Ah, ok, perfecto. Ok. Vamos a ver. Él me preguntó que cuánto valía. ¿Cuánta pregunta es que hay?
Profe, el glosario no tiene que buscar las palabras desconocidas en el tema. Ajá. ¿Como cuántas hay? ¿No se dan cuenta? Sí, hay muchas. Ok, es como... Ok, parece como un foro cuando uno vaya a entrar. Le voy a poner que vale Cuadro 6 pequeño. puntos. ¿Oyeron? Ujú. Tenía un valor de 100 puntos, que no es correcto, y ya ahora lo modifiqué y le puse que vale 6 puntos. ¿Verdad? Ahí ya ustedes van a tener un valor para poder subir su tarea. Entonces, para subir la tarea, se puede subir por ahí mismo ese glosario. Sí, es para subir por ahí mismo, profe, porque aparece en añadir entrada un recuadro parecido al foro. Ah, ok, perfecto. Yo como yo no fui que hice esa parte, yo no. ¿Ustedes lo han mandado, alguno de ustedes? No, Ah, bueno. lo estoy viendo ahora porque no daba la opción a lo primero cuando entré. Ah, ok. Bueno, pues vamos a ver cuando ustedes me empiecen a mandar esa parte, pero concéntrense, como les dije, en el control de lectura que yo le voy a mandar de la planeación y del control interno. Y así entonces, para prepararnos para el examen del día 11 de mayo, que esos son los temas que va. Ese tema inclusive no está dentro del examen. Así que si ustedes no han hecho ese glosario, tampoco se pongan a hacerlo. Si lo hicieron, perfecto. Si no lo han hecho, concéntrense en el control de lectura que yo le voy a mandar hoy. De la planeación y el control interno y la evidencia. Y vean en el grupo